Amén. Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están en esta mañana? Bendecido, yo también bendecido. Bien bonito se oyen todos ustedes cantando, fíjense, cantando alabanzas así. En esta mañana me toca compartir con ustedes nuevamente. Tengo la bendición de compartir, dado que nuestro hermano pastor se encuentra por El Salvador, compartiendo allá en el Congreso. Y como siempre, antes de empezar, quiero que me acompañen en una oración. ¿Sí? ¿Podemos cerrar nuestros ojos? Vamos a orarle a nuestro Dios. Padre Santo, te damos gracias en esta hora. Gracias por este día, Señor. Gracias por traernos a tu casa. Gracias, Señor, por el tiempo que nos das de convivir juntos en armonía, de cantarte alabanzas, Señor, de glorificar tu nombre, Señor, de recibir de tu presencia, Padre. Y en esta hora te pedimos, Señor, que prepares nuestras mentes, prepares nuestros corazones para la palabra, Señor, que tú has preparado en esta hora, Señor. Que podamos estar receptivos, que podamos salir con algo nuevo, Señor, que sea de alimento sólido para nuestros espíritus en esta hora. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Usa mi vida como un instrumento, Señor. Yo me rindo a tu voluntad, Padre. Que seas tú en esta mañana hablando a través de mi vida, Señor. Toda la honra y gloria sean a ti, Padre, y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Este mes estamos estudiando el libro de Nehemías. Es una historia en la Biblia sumamente bonito e importante, porque llegó a un punto de la historia bíblica en el cual el pueblo de Dios estaba esparcido. Algunos estaban en esclavitud. Nehemías, por cierto, estaba en Persia como esclavo, pero sirviendo al rey. Y en esta hora, en el tiempo de la Biblia, era el momento cuando el Señor iba a llevar a cabo un plan divino para el pueblo de Dios. Fíjese que estaban en cautividad los judíos, el pueblo de Dios, por muchos años. Y saben cómo Daniel pasó en Babilonia, y sus amigos que estaban ahí también estaban en cautividad, estaban en esclavitud. Y poco a poco algunos lograban escapar. Tras los años algunos lograban escapar, regresaban a Jerusalén y anhelaban regresar a sus tierras. Pero fíjese que cuando regresaban, encontraban sus puertas quemadas, dice la palabra. Sus muros destruidas, derribadas por sus enemigos. Y dice la Biblia que estaban pasando por un tiempo caótico, un tiempo de necesidad, un tiempo donde se requería que el Señor restaurara Israel. Pero fíjese que aquí con Nehemías empezó con una sola persona, con Nehemías. Él recibió de parte de Dios un plan. Pero todo empezó cuando recibió la noticia de que los muros de Israel estaban derribadas, que las puertas estaban quemadas. Y dice la palabra que él entró en lloro. Él entró en un momento de dificultad, que él estaba lamentando la situación de Israel. Que se puso a orar y el Señor puso en su corazón ese plan de regresar a sus tierras y de ser un restaurador. Amén, ¿están conmigo? Pero quiero compartirles para empezar, solo para que agarramos una idea, Nehemías 1:5. Vamos a empezar ahí en Nehemías 1:5, solo para que logramos ver cómo estaba la condición, el corazón de Nehemías. Porque lo primero que él hizo fue llorar y ayunar y orar a Dios. Pero mire las palabras que él le dice, Nehemías, a Dios. Y dice el versículo 5, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y terrible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Vamos al versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Versículo 9. Pero si os volveréis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para habitar ahí mi nombre. Amén. Ahí se puso a orar para que el Señor hiciera algo, y el Señor puso en su corazón
regresar a Israel para que él pudiera llevar al cabo el plan divino de Dios. Pero fíjese que dice la palabra que él habló con el rey, que él tuvo la oportunidad de hablar con el rey para pedirle ese favor de regresar. Pero pongámonos a pensar por un momento. ¿Será que un esclavo, un siervo, le puede pedir grandes favores a su ama o a su rey? ¿Será? Normalmente, pongámoslo de este punto, si estamos en el, imaginémonos por un momento que acabamos de empezar un trabajo, tenemos una semana de haber empezado el trabajo y de repente se nos ocurre salir de vacaciones y vamos con nuestro jefe y decir, ¿será que me da un mes de vacación? No, este está loco, va a decir ese jefe. Nehemías estaba en una situación de esclavitud, de servidumbre. Él tenía que pedir permiso y no cualquiera pudiera pedir permiso. Es más, en el libro de Ruth dice que no cualquiera podía entrar en la presencia del rey, sino que, Esther dice que no cualquiera pudiera entrar en la presencia del rey, sino que el que es llamado. Pero si regresamos a Nehemías versículo 1, tal vez si me pone ahí el verso 2 o el 3 parece, donde él recibe la noticia. Nehemías capítulo 1, verso 3. El 2, perdón. Dice que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. El verso 1. Perdón, hermano. Solo quiero ver una parte, remarcar una parte. Palabras de Nehemías, hijo de Calías. Aconteció en el mes de Kisliu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Mira esa parte que dice, solo está ahí, gracias. Dice ahí que en el mes de Kisliu. Y me llamó un poco la atención porque cuando yo estudio la palabra me gusta investigar no solamente lo que dice la escritura, pero también en comentarios bíblicos. Hasta me gusta buscar hasta los mapas antiguos para ver las regiones de donde estaban estos personajes de la Biblia, para ver qué tanto tenían que caminar porque dice ahí que Nehemías estaba en Susa, en Persia, y tenía que caminar de regreso hasta Jerusalén. Pero lo que me llama la atención, aquí vemos que en el capítulo 1 recibió la noticia y oró. En el capítulo 2, él habla con el rey. Tiene la oportunidad de hablar con el rey. Pero algo interesante, si vamos al capítulo 2, Nehemías capítulo 2, en el versículo, 1 también. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Atarjejes. Solo está ahí, gracias. En el mes de Nisán. Ahora está en otro mes. Estuve investigando que el mes de Kisliu es del calendario hebreo. Era en noviembre. Y en este mes de Nisán ya llegó hasta marzo. El mes de Nisán en el calendario hebreo es marzo. Los estudiosos piensan que más o menos alrededor de 4 meses había pasado desde que recibió la noticia hasta que tuvo la oportunidad de pedirle al rey ese gran favor de regresar a sus tierras. Y me pongo a pensar, cuando uno está quizás en aprietos, o cuando uno está queriendo hacer algo, ¿cuándo lo quiere hacer? Ya. Somos seres humanos, algunos de nosotros somos impacientes. Pero fíjese que Nehemías tuvo que esperar 4 meses para poder hablar con el rey. Finalmente tuvo la oportunidad de acercarse al rey y pedirle ese gran favor. Y dice la palabra que el rey se lo concedió, que él logró regresar a su pueblo y tenía un plan de parte de Dios. Y vamos a ver en esta tarde cómo nosotros deberíamos estar dispuestos a recibir el plan de Dios. Quiero llevarlos a Nehemías capítulo 2, versículo 13. La semana pasada el hermano pastor nos compartió cómo cuando Nehemías había recibido esa noticia de que su pueblo estaba en ruinas, que los muros estaban en ruinas, y cómo nos compartió que a veces nosotros como creyentes quizás nos podamos encontrar en una situación donde quizás nuestra casa, nuestras familias, nuestros hermanos y hermanas, tal vez nuestros padres están en una situación de ruinas. Amén. Y cómo el Señor puede hasta usarnos a nosotros como restauradores,
usando el poder y toda la honra a nuestro Dios, ¿verdad? Porque Él es el que hace el cambio, Él es el que pone en el corazón de uno tornar su corazón y regresar a sus caminos. Amén. Y Nehemías tenía ese deseo de recibir ese plan y tuvo que regresar a presentar el plan al pueblo de Dios. Y imagínese usted, si alguien viene que quizás usted no conoce y viene y dice, mire, vamos a hacer esto. Usted se va a poner a trabajar aquí, usted se va a poner a trabajar acá, usted se va a encargar de armar las puertas, porque si usted estudia en su casa el capítulo 3, ahí sale todas las familias que ayudaron en la reconstrucción, la restauración de las murallas de Israel. Ahí salen todas las familias, ahí los dejó escritos por nombre. Pero quizás uno cuando le dan una instrucción, nuestra reacción inmediata es quizás, ¿y este qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué yo? ¿Y cómo vamos a hacer eso si nuestros enemigos se están burlando de nosotros? Si conocen la historia de Nehemías, que ahí estaba uno llamado Sanballat y estaba otro llamado Tobías, que les hacían burlas y escarnios en contra de los de Israel, que querían levantar esos murallas otra vez. Pero fíjense lo que dice aquí en Nehemías capítulo 2, verso 13. Y salí de noche por la puerta del valle hacia el fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Vamos a saltar hasta el 17. Les dije pues, vosotros veis el mal que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Versículo 18. Entonces les declararé cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras del rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Fíjese que Nehemías, cuando él iba, llevaba la gracia de Dios, llevaba un plan divino de Dios, llevaba el respaldo de Dios. Y fíjese que cuando recibieron las noticias, o más bien recibieron la instrucción, el plan que les presentó Nehemías, a saber cuántos estaban ahí, dice que él se fue a reunir con los sacerdotes y con los líderes ahí de Jerusalén. Y su respuesta era ahí en el 18, ahí dice, levantémonos y edifiquemos. Estaban dispuestos a recibir ese plan de Dios. Y en esta tarde quiero compartirles cómo nosotros deberíamos de recibir el plan de Dios para nuestras vidas. Yo no sé cómo usted viene a este lugar, yo no sé qué situación está pasando, cómo está su familia, cómo está su vida quizás. ¿Habrá algún madre o padre que quiere ser cabeza de restauración dentro de su casa? Yo creo que sí, amén. Yo creo que hay personas aquí que quizás necesitan una parte de restauración de parte de Dios. Y fíjese que qué increíble, o más bien qué maravilloso es que empezando por la vida de un hombre se pudo lograr hacer tantos cambios. Amén. Un hombre que estaba dispuesto a derramar su corazón a Dios y de pedirle revelación, y Dios le dio ese plan de regresar a Jerusalén. A saber cuántas personas, cientos, miles de personas que estaban en Jerusalén, que no se les había ocurrido, y estando en Jerusalén, a ponerse a trabajar, a querer levantar, volver a restaurar Jerusalén. Pero uno que estaba desde lejos se puso a pensar en su tierra, se puso a pensar en sus hermanos y hermanas que estaban en caos. Puede empezar con una sola persona, hermanos. Quizás ustedes que están presentes, quizás el Señor les pueda dar una palabra que pueda ser de bendición para su vida, la vida de sus familias y hasta cuántas generaciones. Amén. Empieza con uno. Quiero compartirles en esta tarde cómo podemos recibir el plan de Dios. Y primero quiero llevarlos a Nehemías 2:20. 2:20. La primera manera de cómo podemos recibir ese plan de Dios es con expectativa, con esperanza. Cuando uno va a recibir algo de parte de Dios, ¿cómo está su vida? ¿Cómo está su corazón? ¿Lo estás esperando ansiosamente? Cuando uno pide algo del Señor, una bendición, una palabra, una solución, una respuesta de parte de Dios, ¿cómo lo espera, hermano? ¿Cómo espera esa respuesta? ¿Con esperanza? ¿A la expectativa? Así deberíamos esperar el plan de Dios. Les hago esta pregunta, no diga sí ni no.
Pero ¿cuándo fue la última vez que le preguntamos a Dios, Dios, ¿cuál es tu plan para mi vida? ¿Cuál es tu plan para mi casa? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntamos a Dios eso? ¿Será que le hemos hecho esa pregunta a Dios? ¿Cuál es tu plan para mi vida, para mi casa, para mis hijos? Amén. Fíjese que Dios, como dice la palabra en Jeremías, que Dios tiene planes de bien, tiene pensamientos de bien para nosotros. Así que si Él tiene planes de bien para usted, hermano, hay que estar a la expectativa, hay que esperar ese plan de parte de Dios, esa palabra. Amén, hermanos. Nehemías 2:20 dice: en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Esas fueron las palabras de Nehemías hacia Sanballat. Le estaban burlando de ellos. Pero fíjense, hermanos, cómo nosotros deberemos esperar ese plan de recibir el plan de Dios. Dios tiene planes de bien, pero si no lo estamos esperando, teniendo esperanza de que va a venir esa palabra, de que va a venir esa solución, ¿cómo vamos a poder emprender los propósitos de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo se va a poder llevar a cabo lo que Dios tiene planificado para nosotros si no estamos esperando? Si no tenemos esa esperanza que va a llegar. Amén, mis hermanos. Hay que esperar el plan de Dios. Hay que recibir ese plan de Dios con esperanza, a la expectativa. Amén. Jeremías 29:11. Pues yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En otra versión dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Hay que tener presentes en nuestras mentes y nuestros corazones que Dios tiene un plan para tu vida, que Dios tiene un plan para la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes. Quizás sea la primera vez que hayas venido a la iglesia, pero yo no creo que fue por pura casualidad, sino que todas las cosas entran dentro de la voluntad de Dios. Él tiene control de todas las cosas. Amén. Ya depende de nosotros si estamos dispuestos a recibir ese plan, a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Nehemías, cuando recibió ese plan de Dios, él fue. Dice que él viajó hasta Jerusalén, esperó 4 meses y luego a saber cuánto tiempo más para lograr llegar de regreso a su pueblo. Y quizás iba con ese plan de Dios, iba con esperanza de que su pueblo lo iba a recibir. Y pues uno cuando va a ir no sé, a hablarle la palabra a alguien, ¿cómo va usted? ¿Va con la esperanza de que están dispuestos a recibir la palabra de Dios que tú tienes para ellos? Los que han compartido palabra a una persona desconocida, a nuestros familiares, los que han salido a evangelismo. ¿Cuántos han ido al evangelismo? Con el hermano Rafael, que él es el líder del departamento de evangelismo. Cuando yo he ido en algunas ocasiones a evangelizar, y yo no sé, siempre siento en mi corazón como no sé, como nervios. ¿Y qué van a decir? ¿Cómo será que me van a recibir? ¿Será que van a recibir la palabra de Dios? ¿Será que me van a rechazar? ¿Será que me van a cerrar la puerta en la cara? Ha habido situaciones así, que hay personas que les cierran la puerta en las caras de las personas que llevan la palabra de Dios. Y Nehemías viajó hacia su pueblo, llegó a encontrar un pueblo que estaba derrotado. Llegó a encontrar hermanos y hermanas, sacerdotes que estaban quizás por el suelo. Y él vino y les presentó el plan. Tenía esperanza y llevaba tanta gracia que en el momento recibieron el plan. Y no solo eso, hasta vino el adversario, vino un enemigo a querer decirle: ¿qué vas a ir a levantar esos muros? En otro versículo dice: miren esos muros que están haciendo, hasta una zorra los puede derribar. Venía a insultarlo, pero no, Nehemías con ese
la respuesta que le dijo: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Amén. Esas fueron las palabras que le dio al enemigo. Cuando uno va a recibir una palabra de Dios, uno hay que estar dispuesto a la expectativa, a tener esperanza. Amén. Porque si no tenemos esperanza, ¿cómo vamos a hacer? Pues el Señor quiere que levantemos esto. Y digo, no, esto lo van a hacer mal. Vaya pues, mejor me voy. No, sino que Nehemías se paró firme y le dijo: no, el Señor nos va a prosperar, nosotros nos vamos a levantar y nosotros vamos a edificar. Amén. Tenía esa esperanza, esa expectativa. Segundo punto, vamos a Nehemías 2:18. Otro atributo clave para que nosotros podamos recibir el plan de Dios, como Nehemías recibió el plan de Dios y también como el pueblo recibió el plan de Dios. Dice: entonces les declararé cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Otro atributo sumamente importante para poder recibir el plan de Dios en nuestras vidas es la humildad. Hay que ser humildes. Estos hermanos tenían ese corazón, ese sentir de humildad, y en el momento que recibieron el plan de parte de Nehemías y de parte de Dios, ellos mismos dicen: bueno, levantémonos y edifiquemos, manos a la obra. Pero me llama la atención de cómo Nehemías también no vino con, quizás, déjame pensar, no vino con una actitud así como prepotente. A mí el Señor me escogió y vamos a hacer así. No, sino que él atribuye a Dios. Él le da, si la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Él les declaró en el momento: mire, yo estoy aquí, pero es por la pura misericordia de Dios. Amén. Así les dijo ellos. Y él reconocía de que no podía hacerlo solo, que necesitaba ayuda. Y él vino con el pueblo humilde de corazón, y él les presentó el plan, y ellos también humildes. La humildad es la sencillez para recibir las instrucciones y sujetarnos a los lineamientos trazados en el plan. Hay que saber sujetarnos, hermanos. A ver, cuando el Señor nos está hablando, hay que saber sujetarnos. Porque nosotros, cuando tenemos algo en la mente, cuando tenemos una idea de cómo queremos nosotros hacer las cosas, o peor todavía, si estamos acostumbrados, hermanos, esa es la palabra clave, creo yo. Si estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera, ¿será que podemos ser tan humildes de corazón de recibir palabra de Dios? A veces no, hermanos. A veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y la verdad es que hay que aprender de nuestro Dios. Mire lo que dice Mateo 11:29. Jesús mismo nos dejó el mejor ejemplo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, cuando somos humildes delante de Dios, podemos hallar descanso. Nosotros cuando nos hacemos humildes delante de Dios, todas las cosas vienen en su lugar por la pura mano de Dios. Amén. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, se nos viene todo para abajo. De repente nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y nos fallamos por aquí, o malgastamos el dinero por acá, o se nos viene para abajo, porque tenemos ahí en mente que no, el Señor nos dijo de que teníamos que hacer algo de esta manera, o teníamos que esperar, y nosotros ya a nuestra manera. Pero mire lo que dice aquí en la palabra, en Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. Dice así la palabra. ¿Lo tienen, hermanos? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Y en otra versión dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Amén. Dice que el que es orgulloso, el que tiene un espiritito de orgullo,
va a querer hacer las cosas a su manera. Y fíjese que a veces nosotros en ese sentir no vemos el error, no vemos la falla en nuestra lógica, en nuestra forma de hacer las cosas. No, si es así, pues nos ponemos así de repente. Y no, si es así. Y el Señor quizás nos da una instrucción, nos da un plan para seguir. Y digo, bueno, pero yo creo que de esta forma lo puedo hacer, me va a salir un poco mejor. Pero no es así, hermanos. Hay que ser humildes, hay que saber seguir la instrucción, hay que saber sujetarnos. Amén. No sé si de repente han conocido a alguien así que es un poquito orgullosito. No sé si alguna vez, o tal vez, no sé si alguna vez hemos sido así, que nos dicen algo y dicen, no, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Digan, habla, Señor. Hay que ser humildes, hermanos. Hay que ser humildes de corazón, porque nunca sabemos cuándo el Señor está queriendo hablarnos, pero nuestro orgullo no nos permite ni oír ni ver la visión que tiene Dios para nosotros. Amén. Pero en estos hermanos, en Nehemías, él logró recibir ese plan de Dios con un corazón humilde. Y también por la pura misericordia, la gracia de Dios, Dios le dio gracias a Nehemías, porque cuando regresó a Jerusalén y les presentó el plan, ellos en el momento decían, levantémonos y edifiquemos. Y qué bonito es, hermanos, cuando todos están en un mismo sentir. Amén. Cuando, no sé si les ha tocado alguna vez trabajar en equipo, hacer algo, ya sea en la escuela, en el trabajo, o pues en la casa también. De repente hay que hacer en la casa, hay que limpiar, hay que hacer el mandado, y cada quien de repente tiene un rol, tiene una tarea para hacer en la casa. Y cómo son las cosas cuando se llevan bien, cuando están unánimes, cuando hay unidad. Bien bonito, todo se hace bien, todo se hace rápido. Pero ¿qué pasa cuando chocan cabezas? Cuando chocan cabezas, de repente se tarda, o de repente no se lleva a cabo bien la obra, el trabajo. Y eso me lleva a nuestro siguiente punto, que otro atributo que se requiere para poder recibir el plan de Dios para nuestras vidas es un espíritu de unidad. Amén. Digan conmigo, un espíritu de unidad. Amén. Es la capacidad de tener un mismo sentir de unidad para que seamos un solo equipo, un solo cuerpo, una familia que se une en un solo propósito, la restauración de nuestra casa. Amén, hermanos. En aquel entonces fue Nehemías que ellos estaban unánimes para restaurar la casa de Dios, para restaurar el pueblo de Dios. Ahí los muros, las puertas que se habían quemado. Tal vez en nuestras vidas tenemos que estar unánimes para restaurar nuestra casa. Porque ¿cómo vamos a restaurar nuestra casa si no estamos unánimes? Si no podemos hablar bien con nuestra pareja, o si no nos podemos llevar bien con los padres con los hijos, o los hijos con los padres. Si no hay unidad, no se va a lograr nada, hermanos. Quiero llevarlos a Nehemías 8:1. Dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Pero amén, me llama atención esa parte que dice, se juntó el pueblo como un solo hombre. ¿Cómo es eso de un solo hombre? Cuando ustedes van cuando usted va a un evento público, ¿cuántos han ido al rodeo? ¿Ven? Todos, yo creo que todos hemos ido al rodeo aquí en Houston, o hemos ido a algún evento, no sé, donde hay bastantes personas. Y cuando hay bastantes personas en un solo lugar, ¿cómo se oye? Se oye todas las voces, no se logra entender nada. Personas entrando por aquí, quizás uno está tratando de pasar y no logra llegar hasta el otro lado porque hay tantas personas. Pero cada quien por su lado, cada quien haciendo lo que van a lo que van. Y no hay nada de unidad, ¿verdad? Pero aquí me llamó la atención, dice, el pueblo se juntó como un solo hombre. Amén. Como un cuerpo. Y pensando en eso, meditando yo el día de ayer en esa palabra, pensando en eso de la unidad,
Se me venía a la mente cuando, no sé, cuando se ve un equipo de fútbol jugando y están tan sincronizados que se les hace fácil. Se ve como que la pelota solo está pasando de un jugador a otro y ¡pum!, echan el gol. Pero cuando hay un equipo que no saben cómo estar unidos, no hacen nada, hermanos. Amén. O no sé si han visto bandas que van marchando, como en high school o en los juegos de fútbol americano. No sé si alguna vez han visto una banda marchando. ¿Sí? ¿Sí? Y esas bandas que van marchando, yo estuve investigando uno porque me puse a ver un video de una banda marchando, solo pensando en este atributo de unidad. Y me impresionaba cómo la cantidad de personas que forman esta banda. Que en la que vi, era uno de la Universidad de Ohio State. Tenían 313 miembros, tenían más de 220 instrumentos. Y en el video salen todos juntos. Al momento que les toca, salen y empiezan, aparte, hermanos, de la dificultad de caminar con el instrumento y estar tocando una serie de diferentes canciones. Era como un tributo de películas, parece que era. Estaban tocando música de diferentes películas, pero a la vez de no solamente estar marchando, tocando su instrumento, así igual sincronizados con todos, sino que de repente toda la multitud de miembros de la banda hacían figuras que se distinguían desde lejos, porque la cámara lo pone desde bien arriba y uno en la televisión se logra ver figuras. De repente tienen una figura de un hombre y se mueve, hermanos, así la figura, y todo el gran poco de personas, una figura de un hombre moviendo. Y hermanos, qué tan sincronizados tiene que estar uno con ese grupo que logran hacer todas esas cosas. Tocar su instrumento y tocarlo bien, marchar y a la vez saber dónde marchar y hacer esas figuras. Y yo me quedaba impresionado. Wow, como estos han practicado su don para hacer eso. Fueron a algo y pues, hermanos, lo lograron porque todo el mundo aplaudiendo. Pero también me pongo a pensar qué tan unidos estaban esas personas. Y luego a veces me pongo a pensar cómo nosotros en la iglesia también así o más aún debemos de estar unidos en los momentos. Denle un aplauso al Señor. Les dije hoy temprano que qué bonito se oyen cuando todos están cantando. Amén. Sí. Yo me pongo a pensar ahorita que estábamos cantando, porque pasan los momentos cuando el director dice, vaya, cantemos a una voz. Cantemos a una voz. Y todos cantando ahí la letra que sale ahí en la pantalla. Y él deja el micrófono abajo y permite que todos cantemos. Y se oye bonito, hermanos, cuando todos los hermanos están unánimes, cantando a una voz, alabanzas, glorificando a nuestro Dios. Pero ¿cómo se ha de sentir nuestro Dios? Viendo esa unidad, viendo que todos estén cantando. Hay momentos, hermanos, que también el director dice, vaya, vamos a entrar en cántico nuevo. Cuando todos, no sé si han oído, cuando entramos en cántico nuevo, que todos deberíamos estar a una voz, elevando nuestras voces a Dios. Es una voz, es un tiempo de intimidad con el Espíritu Santo. Cuando el Señor oye, Él oye todas las voces aquí presente, pero también oye nuestra voz. Oye nuestra voz individual mientras estemos cantando, elevando nuestra voz a Dios, a una sola voz. Así deberíamos de juntarnos, así como este pueblo, como un solo hombre, como un cuerpo, como una familia en Cristo, unidos, mis hermanos. Así debería estar el pueblo de Dios, especialmente en esos momentos de alabanza. Son las oportunidades que tenemos. Es un privilegio, hermano. ¿Cuántos saben eso? Es un privilegio, es un privilegio poder venir aquí, estar unidos, saludar a cada uno de ustedes y también a la vez levantar nuestras manos en alabanza a Dios. Se siente bonito, pero también es rendirle honra y gloria a nuestro Dios. En ese sentir podemos recibir el plan de Dios para nuestras vidas.
se puede recibir ese plan de Dios. Porque así nos podemos unir, podemos trabajar, podemos alabar, podemos hacer todo lo que el Señor quiera para nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Quiero llevarlos a Josué 24:15. Mire, este ejemplo siempre me gusta, me llama la atención. Cómo Josué se puso, cómo se puso firme. Porque habían más que estaban, como quien dice, en su contra, en otro sentir de la que estaba Josué. Dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero esta parte: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Den un aplauso al Señor. Así, mis hermanos, así hay que servir a nuestro Dios. Ese sentir hay que tener, porque va a haber oposición, hermanos. Va a haber oposición cuando estamos en eso, o cuando estamos en momentos así de que estamos así por el suelo. Quizás déjenme pensar cómo estaban los hebreos antes de que Nehemías llegara. Quizás ellos sentían de que nunca iban a poder reconstruir, o nunca iban a poder ser restaurados. Y en esos momentos, hermanos, que nos encontramos en situaciones difíciles, es cuando entran esas voces. De repente viene una voz que dice: no vas a lograrlo, no vas a poder salir adelante. ¿Dónde está tu Dios? De repente, ya sea una voz que venga del enemigo, que el Señor nos reprenda, o de repente si es alguien que nos conozca, que alguien que no es creyente, que sabe que somos cristianos, y si eres cristiano y mira cómo estás. Pero en esos momentos hay que aferrarnos a la palabra, hay que aferrarnos a esa esperanza, hay que pararnos firmes para que podamos decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén, mis hermanos. Porque quizás allá afuera se ven que son bastantes en nuestra contra, pero más grande el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Amén, mis hermanos. Dios es grande, Dios es fiel, y Él tiene un plan para nuestro bien, para cada uno de ustedes. No sé cómo está en esta tarde. No sé si de repente haya una necesidad, ya sea de su vida o en la vida de su familia. Pero déjeme le digo ahora que el Señor tiene un plan para tu vida. Pero hay que estar atentos a ese plan, con expectativa, con esperanza. Hay que estar esperando ese plan de Dios con humildad y también con un espíritu de unidad. Porque no vamos a poder restaurar nuestras casas si no estamos unidos, hermanos. Amén. Quiero llevarlos a un último punto. Otra forma de que hay que recibir el plan de Dios es con disposición. Quiero llevarlos a Nehemías 4:21 al 23. 4:21. Con disposición hay que recibir ese plan de unirnos al trabajo para la obra y no ser espectadores. Y eso es algo clave, hermanos, cuando no hay que estar viendo que los demás estén obrando, no, sino que hay que unirnos a ese trabajo, hay que unirnos a esa obra. Amén, hermanos. Nehemías 4:21. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén. De noche servían de centinela y de día en la obra. Y ni yo y ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente que de guardia me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno desnudaba solamente para bañarse. En ese tiempo ya estaban dentro, manos a la obra, estaban trabajando, pero a la vez tenían enemigos afuera que querían atacarlos. Dice la palabra, si lo leen en su casa, les recomiendo leer ese libro de Nehemías. Dice que Sanballat y Tobías y no me acuerdo cuál otros empezaron a conspirar en contra de los hijos de Israel, y planificando para ver a dónde había hoyos todavía en los muros para atacarlos. Entonces tanto era esa disposición de su corazón, esa dedicación, que dice ahí que desde el alba, es decir, desde la madrugada, empezaban a trabajaban todo el día. Y dice en una parte de ahí de Nehemías que dejaban una mano libre para tener su arma, y en la otra mano trabajando. Dice que de día trabajaban y de noche de centinela, es decir, que estaban velando.
Y dice que tanto era que estaban metidos en ese trabajo que ni se quitaban la ropa, la misma ropa andaban, solo cuando les tocaba bañarse empezaban como quien dice, bajaban su guardia. Pero en todo el tiempo de que estaban ahí, trabajando. Y para poder trabajar, hermanos, para poder hacer la obra, para poder recibir el plan de Dios y realmente tomar pasos de fe, hay que estar dispuestos. Hay que estar dispuestos. Amén. Hay que decir en nuestro corazón, no, yo voy a hacer lo que el Señor quiere para mi vida. Voy a tomar pasos de fe, porque es bien fácil recibir. Amén. ¿Sí están conmigo? Es bien fácil, diría yo. Déjenme pensar, ¿verdad? Es bien fácil recibir una palabra, digas recibir una instrucción, pero ya seguir la instrucción, ya tomar pasos para llegar a ese fin del plan, ya requiere de una disposición, ya requiere de parte nuestra. El Señor pone de su parte, ¿cuántos saben? Amén. El Señor pone de su parte, pero también nosotros deberíamos de poner nuestra parte. La Biblia dice que Él sabe, Él conoce nuestras necesidades aún antes de que nosotros nos conozcamos. Él ya sabe, pero Él quiere que nosotros se lo pidamos. Él quiere que nosotros le oremos. Él quiere que nosotros nos derramemos delante de Él. Salmo 108, versículo 1. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Mi corazón está dispuesto, cantaba el salmista. Amén. Así deberíamos de presentarnos delante de Dios. Decirle a Dios, heme aquí. Señor, aquí estoy dispuesto. Tú conoces mi vida, tú conoces la situación de mi casa, tú conoces la situación de mi corazón, tú conoces cómo están mis familiares, pero aquí estoy, Señor. Estoy dispuesto a recibir tu palabra, a recibir tu ayuda, a recibir de tu bendición. Aquí estoy, disposición, hermanos. Pero porque el Señor va a apoyar, va a ayudar, va a bendecir a los que están dispuestos. Porque el Señor es caballeroso. Él no obliga a nadie. Amén. La salvación es voluntario. Amén. Es voluntario. El Señor está dispuesto si nosotros estamos dispuestos. Pero si no estamos dispuestos, si no hemos abierto nuestro corazón a Dios, ahí va a estar el Señor esperando. Porque fíjense que cuántos saben que el Señor es paciente. Amén. Yo a veces me asombro de cuán paciente es el Señor conmigo a veces. Porque a veces cometo unos errores, no me perdonen. A veces somos humanos, también somos humanos, todos nosotros somos pecadores. A veces cometemos unos errorazos pero el Señor es tan bueno que Él siempre está dispuesto a perdonarnos, Él siempre está dispuesto a recibirnos. ¿Cómo fue que el Señor recibió a su hijo pródigo cuando regresó? Con los brazos abiertos. El hijo cuando volvió en sí dijo, voy a regresar tal vez con que me reciba como uno de los siervos. Me voy a ir a meter ahí a una esquina como uno de los siervos ahí escondido. Pero dice la palabra que cuando el padre se lo vio desde lejos, dice que salió corriendo al encuentro y con los brazos abiertos a recibirlo, a abrazarlo. Den un aplauso al Señor. A ponerle un anillo en su mano, a hacer fiesta. Porque ¿cuántos saben que el Señor hace fiesta cuando uno de sus hijos perdidos regresan a su casa? Amén. Pero todo requiere de una disposición. Porque ¿qué hubiera pasado si ese hijo no fuera dispuesto? Saber dónde estuviera. Dice la palabra que él estaba todo enlodado, deseando comer la comida de los cerdos. Estaba, como dicen en inglés, rock bottom. Pero de repente volvió en sí. Y de repente estuvo dispuesto de volver en sí, de pedir perdón, de arrepentirse y de reconciliarse con su padre. Amén, hermano. Disposición. Vamos a hacer una pequeña, otro verso. Salmos capítulo 57, verso 7. Pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Amén. Un pequeño recuento. En ese día vimos el plan que Dios impuso sobre Nehemías, el plan que el Señor quería hacer. Y me llama la atención porque empezó con Nehemías.
Recibió el plan de Nehemías y se lo presentó al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios lo recibió en el momento. Lo recibió porque tenían varios atributos que también nosotros deberíamos de buscar, de pedirle al Señor que Él ponga en nuestro corazón, de esperar ese plan con expectativa, con esperanza, de recibir ese plan con humildad, de recibir también con un espíritu de unidad, de estar unánimes, de estar unidos al pueblo de Dios, de estar unidos en nuestra casa, en nuestras familias, con nuestras parejas, con nuestros hijos, y también con disposición de corazón. Amén, hermanos. Eso es lo que vimos en esa tarde. Y antes de concluir, solo quiero hablar un poquito de cómo me asombra cómo el Señor puede hacer tan grandes cosas empezando con una persona. Dice que él empezó con una persona, con Nehemías. Dice que ya solo le regresó Nehemías y ya el pueblo de Dios fue prosperado, levantó a Esdras, levantó a Zorobabel, y de repente el Señor empezó a hacer su obra con el pueblo de Dios después de que se habían reconciliado. Y solo me pongo a pensar de cómo el Señor puede hacer muchas cosas con nosotros. Amén. Yo he oído, hermanos, de que como familias enteras han sido salvos porque una persona recibió a Cristo, porque una persona empezó a orar, recibió al Señor, le habló a su familia, como esa familia creció, y hasta la tercera y cuarta generación todavía están dentro de la iglesia. Amén. ¿Y cómo puede empezar? Con una persona. Y solo quiero que meditemos un poquito antes de concluir, pensar de que en qué plan Dios tiene para nosotros. Yo les invito en esa tarde que cuando estemos recibiendo, que si quiere venir más adelante, más al ratito, podemos pedirle a Dios cuál es el plan que tú tienes para nuestras vidas, cuál es el plan que tú tienes para mi familia. Porque, hermanos, de repente quizás o nunca le hemos pedido al Señor eso, o quizás ya tenemos rato de que no le preguntamos a Dios: Señor, ¿cuál es tu plan para mi vida? ¿Qué tal de que si a través de tu vida tu casa puede ser restaurada? ¿Qué tal de que si a través de tu vida, cuántas más vidas pueden llegar a los pies de Cristo, ya sean de parte de tu familia o de parte de desconocidos? El Señor puede hacer grandes cosas. Dios solo necesita uno que esté dispuesto para poder restaurar familias enteras. ¿Será que estás dispuesto para que el Señor use tu vida? Amén. Vamos a concluir en el libro de Salmos 143, versículos 8 al 10. Salmo 143, verso 8. Y dice así el salmista, dice así la palabra de Dios: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Verso 9. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Verso 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Amén. ¿Quiere ponerse de pie en esta tarde? Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a darle gracias por su palabra. Vamos a pedirle que Él pueda hablar a nuestras vidas. Porque ¿cuántos saben que Dios puede hablar a tu vida? Dios puede hablar. Yo espero que el Señor haya hablado a su vida a través de esa palabra. Él definitivamente me habló a mí. Porque yo, a pesar de que el Señor me tiene aquí hablándoles, siempre que me toca compartir o que me toca estudiar antes de compartir, el Señor siempre habla a mi vida. Y espero de que esta palabra pueda ser de bendición para nuestras vidas, que podamos ir más adelante poniéndolo por obra. Amén. ¿Quiere cerrar sus ojos en esta tarde? Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu bendición, por tu presencia, Señor. Eres tan grande y misericordioso, Señor. Eres tan paciente con nosotros, Padre, que siempre estás dispuesto, Señor, a bendecirnos. Siempre estás dispuesto a recibirnos, a perdonarnos, Padre. Siempre estás dispuesto, Señor, a levantarnos, Padre. En esta hora te pedimos, en esta noche, que puedas bendecir, Señor, nuestras vidas. Yo bendigo este grupo, Señor. Yo bendigo tu iglesia, Padre, aquí presente, Padre, tu pueblo que ha venido en esta tarde, Señor, para recibir palabra, para tener un encuentro con tu presencia, Señor. Yo los bendigo ahora en el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor, se haga fruto en nuestro corazón, Padre. Que esta palabra
haya caído, Señor, en tierra fértil dentro de nuestro corazón, Padre, que desde ya puedas escribir en las telas de nuestros corazones tu palabra, Señor. Enséñanos, oh Dios, a cómo recibir tu plan, Señor, con esperanza, cómo estar dispuestos, Señor, cómo ser humildes, cómo estar unidos con nuestra familia, con la familia de Cristo, Padre. Enséñanos, oh Dios, úsanos, Padre Santo. Padre, Señor, quebranta nuestras vidas, Padre, para que podamos recibir, Señor, el plan que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, oh Dios. Gracias, Padre. Te damos en esta noche, en esta tarde, Padre, te damos gracias, Señor. Qué bueno eres. Yo quiero más de ti. Si quiere venir adelante, tenemos unos momentos para alabar a nuestro Dios, para recibir de parte de Él, recibir su presencia. Vamos, tenga la libertad de venir aquí al altar para que podamos recibir de Dios. Bendice, Padre. Mire los corazones, Padre Santo, de los que están dispuestos, oh Dios. Mira, oh Dios. Allá en las bancas levantemos nuestras manos a nuestro Dios. Cantémosle a nuestro Dios. Gracias, Padre. Ya vendrá tu presencia. Gracias, oh Dios. Igual para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Gracias, Padre. Todo lo que soy, Muévate, Señor. todo cuanto tengo es quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Ya vendrá tu presencia. Oh, vengo para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de Este es el momento, más de hermanos. ti. Este es el momento de hablar con Dios. Hable con Dios. Hable con Dios en ese momento. Tu presencia. Oh, vengo para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. No quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, Gracias, Padre. quebranta mi vida, te entrego Señor, mi ahora. Bendice, Señor, voluntad ahora. a ti. Bendice tu pueblo, Señor. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo Derrame, quiero Señor, de tu menguar. espíritu. Derrama hoy, Señor, de tu espíritu, Señor, sobre nosotros. Estamos aquí, Señor. Estamos listos, Padre, para recibir, Señor, palabra de ti.
Señor, demuéstranos, Señor, revélanos tu plan, Señor. Plan que tienes para nuestras vidas, para nuestras casas, Señor. Y si tú, Señor, nos has elegido, Señor, para hablarle a nuestras familias, para que tú restaures nuestras casas, oh Dios, háblanos, Señor, háblanos, revélanos, Señor, tu plan. Bendice, Señor, los que están aquí, Señor. Bendice los que están dispuestos, Padre Santo, para abrir su corazón a ti. Oh Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Señor, queremos estar, Señor, aceptos, Señor. Queremos estar dispuestos. Queremos estar, Señor, delante de ti, Padre, esperando. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, bendice tu pueblo, Padre. Revela, Señor, a tu pueblo, Señor. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que ahora vivo en la carne lo que vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios se entregó por nosotros, hermanos. Dios entregó su vida para darnos vida eterna. Así que Dios es tan bueno y tan misericordioso, tan lleno de amor, que Él tiene un plan para ti. Tiene un plan para tu vida. Aunque todavía no has logrado oír o recibir esa palabra, cree en Dios. Cree en Dios que Él tiene un plan para tu vida. En el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, a tu pueblo, Padre. Te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra, oh Dios. Porque sin ti, oh Dios, nada somos, Padre. Sin ti nada podemos hacer, dice tu palabra. Así que, Señor, te damos la honra y te damos toda la honra y la gloria a ti, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tenernos juntos ahora, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un fuerte aplauso a nuestro Dios.